Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Después de 3 gubernaturas seguidas, el Partido Acción Nacional fue enviado en el pasado proceso electoral hasta la tercera posición. ¿Qué fue lo que pasó con la fiel militancia panista? Hay muchas explicaciones, incluso aquellas que hablan de traiciones al interior de este partido. El presente y el futuro del PAN, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Después de su dolorosa derrota tras 18 años de gobiernos estatales emanados de ese partido, control del Congreso y la mayoría de las presidencias municipales, Acción Nacional enfrenta ahora una contienda interna que lo ha llevado a profundas divisiones. Grupos y corrientes antagónicas se disputan el control del partido y el derecho a decidir el rumbo del instituto político, incluido las candidaturas en vísperas del año electoral. Hay varios militantes sujetos a un proceso de expulsión, amenazas con abandonar las filas blanquiazules para migrar a otros partidos, descrédito heredado tras un polémico gobierno y el panorama incierto sobre si ha terminado la tradicional presencia panista en Jalisco. Es un tema realmente interesante hablar del PAN y de lo que viene. Y saludo con mucho gusto a Gustavo Macías Zambrano. Él es presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Jalisco. Gustavo, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de estar esta noche contigo, Carlos. Gustavo, ¿dónde están ahorita aquí? ¿Dónde están en el partido? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que están haciendo? Estamos iniciando el proceso electoral que se avecina. Estamos dentro de el estudio para preparar nuestras plataformas políticas, el arranque previo. Estamos viendo cómo vamos a seleccionar nuestros candidatos, cómo vamos a preparar nuestra convocatoria. Es un trabajo previo que se viene haciendo en el PAN. Tenemos que definir, por un lado, dónde van hombres, dónde van mujeres, porque hoy la ley nos exige el tema de la equidad de género, aunque te decía que en el PAN hace mucho tiempo que venimos trabajando en porcentajes para que sea un poco equitativo. Hoy es forzosamente 50 y 50. Vamos a definir también nuestro método de selección. Tiene 3 métodos de selección el PAN y en eso estamos, en los preparativos. Tenemos poco tiempo para definir todo lo interno que el PAN estará viviendo y esperamos pronto en diciembre tener ya listas nuestras convocatorias. Claro. A finales de diciembre arrancaremos nuestras precampañas. A más tardar en febrero estaremos ya con nuestros candidatos después de nuestros procesos internos y estamos listos para enfrentar el proceso que se avecina. Gustavo, lo que pasó, las elecciones anteriores, haber mandado al PAN hasta el tercer lugar, ¿han sacado conclusiones sobre ese tema o para ustedes es borrón y cuenta nueva? No, digo, nos fuimos, hay que aclarar, al tercer lugar en el tema de la gobernatura. En el tema del Congreso seguimos en un segundo lugar. Claro. En el tema de las presidencias municipales, por supuesto que también estamos en segundo lugar. Es un partido que tiene estructura en todo el estado, tenemos regidores en los 123 municipios, tenemos regidores, solo en 2 no tenemos presencia de regidores, pero el PAN es un partido con amplia estructura en todo el estado. Por supuesto que sí tenemos que analizar y sí hemos revisado y nos ha llevado largas jornadas revisando el proceso del 2012, revisando el proceso del 2009. Son aprendizajes que uno debe de aprender a leer y nos hemos preparado. Sí le tenemos que dar la vuelta a la página, sí tenemos que aprender de los errores del pasado, pero estamos listos para enfrentar el proceso que se avecina en el 2015, un proceso pues será nuevo para el PAN después de 18 años de ser gobierno, como le dijiste, pues nos estaremos enfrentando nuevamente como oposición. ¿Es más difícil armar las planillas cuando ya no eres gobierno o es igual? Creo que creo que es más fácil y lo haces con mayor libertad, sin tener presiones del gobernante, de los gobernantes. Hoy lo hace la militancia con total libertad. Hoy acuden a sus comités con total alegría, saber que no tienen ningún tipo de presión para definir su voto.
Hoy es más sencillo estar sin presiones Claro. la militancia para elegir a sus planillas, a sus candidatos. Ahora en esta elección de candidatos, ¿el Partido Acción Nacional recurrirá a gente que no sea militante? Mira, ¿qué les estamos pidiendo a los militantes? Les estamos pidiendo los mejores candidatos. El PAN está comprometido a ofertar a los ciudadanos los mejores hombres, las mejores mujeres. ¿De dónde? Pues si están dentro del PAN, el PAN los ofertará. Si no están dentro del PAN, pues los buscaremos. Ya lo hicimos durante mucho tiempo, ya recurrimos a los liderazgos en los municipios, al personaje que tiene representatividad en su colonia, en su barrio, en su sector. Y hoy, por supuesto que buscaremos primero dentro del PAN. Si no los encontramos, pues tenemos la opción de buscar. El compromiso es los mejores hombres, las mejores mujeres para ofertar en el 2015. ¿Y los militantes sabrán entender esto? Yo, ¿Hacerse a un lado para dejar a alguien que no sea militante? Mira, como les hemos candidato? pedido mucha generosidad. Hoy el PAN está en condiciones especiales por lo que ya hemos comentado y sí la hay, digo, durante muchos años así lo hicimos. Hoy nos acostumbramos tal vez en estas últimas elecciones a vivir procesos distintos. Hoy debemos de retomar nuevamente nuestros procesos tradicionales dentro del PAN y yo espero que sí, la gente lo ha entendido y sabe que los mejores candidatos y además unidos para poder enfrentar exitosamente el proceso del 2015. Muy bien, Gustavo. Voy a seguir platicando contigo y ahorita me platicas qué es eso de la generosidad. Vamos a una pausa. Después de la misma voy a platicar con quien fue el candidato a gobernador de Jalisco por el Partido Acción Nacional. Tras los resultados del pasado proceso electoral que enviaron al PAN hasta el tercer lugar, una palabra se repitió una y otra vez: traición. Se supone que los fieles militantes del PAN en esa elección votaron por otra opción distinta a la del blanquiazul. ¿Qué fue lo que sucedió en ese pasado proceso electoral? Bueno, de esto voy a comentar y conversar con Fernando Guzmán Pérez Peláez. Las elecciones de 2012 estuvieron marcadas por la sombra de la traición en la vida pública del PAN. En la contienda donde el candidato de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, tuvo una inesperada votación, fue unánime el señalamiento de que no eran votos nuevos, sino de los propios panistas que abrazaron esa causa. Artífices de orquestar el acarreo de votos hacia Alfaro, se señala al ahora exgobernador Emilio González Márquez y su estrecho colaborador, Herbert Taylor Arthur. Sin embargo, irónicamente los panistas que en su momento denunciaron la traición, ahora integran las filas del Movimiento Ciudadano. Por supuesto que voy a platicar con Fernando Guzmán Pérez Peláez sobre el futuro del PAN, pero antes me gustaría conocer lo que pasó en el pasado proceso. Fernando, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, Fernando, supongo que después que ha pasado los meses, los años, como que ya te debe haber quedado claro qué fue lo que pasó, ¿no? Bueno, fue un proceso muy complejo, Carlos. Creo que veníamos de 3 gobiernos de Acción Nacional. Había un desgaste propio del ejercicio del poder durante 18 años. Era una campaña difícil y también, ciertamente, en tiempos difíciles se requiere la mayor unidad, la mayor solvencia del partido para enfrentar la campaña con éxito. Claro. Creo que, como ya lo han dicho en los antecedentes, pues no se dieron estas condiciones lo mejor y esto influyó en forma importante en el resultado. Incluso lo escribiste en un libro, algunas de tus consideraciones. Sí, mira, es un libro que no habla exclusivamente de la campaña, sino que trata de ser un análisis de las vivencias personales de Fernando Guzmán desde mi conciencia. De alguna manera el título así lo dice, Diálogos con mi conciencia. Y es una reflexión y una crónica de los 3 gobiernos del PAN en Jalisco, de la transición política mexicana a la democracia, prácticamente de Echeverría a Fox, y también de cómo veo yo las cosas, lo que está por venir, que los tiempos no son fáciles. Claro, ahora déjame regresarme al proceso electoral. Yo decía hace un momento que la palabra traición estuvo presente. Incluso gente cercana a ti estuvo insistentemente diciendo eso de la traición. ¿Tú a estas alturas sigues pensando que fuiste traicionado? Mira, yo tenía claro qué es lo que estaba sucediendo. Sin embargo, como candidato, pues tienes que empujar hacia adelante. No en una campaña y durante el proceso,
ocuparte de señalamientos internos. Si no hay la suficiente unidad y fuerza, pues no las vas a debilitar tú aún más señalándolo. Claro, por supuesto. Pero la campaña terminó, Fernando, y ya pasó el proceso. ¿Hoy sí puedes hablar del tema? Hoy creo que es importante reflexionar sobre lo que pasó, por eso escribí el libro, pero no detenernos ahí, porque yo creo que mal haría el partido en detenerse nada más en un episodio que fue la campaña del 2012. El PAN es un partido con tradición, con historia, con fuerza, que pues tiene un lugar en Jalisco y en México, y que muchos millones de mexicanos quieren ver un PAN fuerte y unido. Entonces, bueno, sí vale la pena reflexionar sobre el pasado, pero viendo hacia el futuro, precisamente para tener un partido unido, con una identidad clara, con los valores firmes de siempre, y que recupere los espacios de gobierno para servir a la gente. Seguramente tú lo comentas en tu libro, pero supongo que 18 años de gobiernos panistas no se logran sin una militancia fiel. ¿Crees tú que en lo que viene van a recuperar esa fidelidad? Yo estoy convencido de que debemos trabajar en ello, porque un partido y una persona y una empresa que no aprende de sus errores, que no rectifica, que no corrige, pues está condenado a más fracasos. Y no quiero que el derrotero ahora del partido sea como las Chivas, que ya no la vemos. Necesitamos recuperar camino. Bueno, te estás metiendo en Honduras más complicadas que la política, las Chivas, pero bueno, te quiero preguntar, en estos 3 sexenios panistas, tú dices hay que aprender de los errores. Hubo varios, ¿no? Sin duda, creo que los hubo, y aquí platico de ellos. Yo creo que hubo causas tanto internas en el partido, en la propia campaña, errores, y externas, sin duda. Creo que si hablamos, incluso, pues la visión no fue nada más Jalisco, perdimos la presidencia de la República, y también en lo que es el Ejecutivo nos fuimos al 3er lugar, y aquí pues hay causas internas que hay que corregir, y también hubo causas externas, la mezquindad con que se trató, por ejemplo, las reformas que propuso el presidente en su momento Fox y luego Calderón, en donde el PRI bloqueó todas las reformas y que finalmente 12 años después están de alguna forma. Así es. Con el apoyo también del PAN. Claro, generosamente. A ver, van 2 que me dicen esa palabra, ahorita vamos a tratar de desmenuzarla, a ver qué significa. Fernando, hace un momento Gustavo Macías me decía que ellos le dan vuelta a la página del proceso. Siendo tú uno de los principalmente perjudicados en eso que vivió el PAN en el proceso electoral, ¿también tú le das la vuelta a la página? Mira, yo le di la vuelta a la página el mismo día de la elección, Carlos. Creo que yo llegué a la candidatura de Acción Nacional para el gobierno de Jalisco, a la que aspiramos cualquier político que quiera hacer una carrera de servicio, y llegué preparado, con una experiencia atrás, con un trabajo y con el mejor ánimo, pero no con una ambición obcecada en llegar a ser gobernador a cualquier costo. Hice mi mejor esfuerzo, continué hasta el final, levanté la bandera del partido, sus propuestas, sus principios, sus programas, y bueno, se dieron las cosas como se dieron, pero el día de la elección le dimos vuelta atrás al asunto y para adelante. Tú dices una frase que es clave, llegaste hasta el final. ¿Es cierto que te pidieron bajarte del proceso? Sí, es cierto, y aquí también lo comentamos, y la respuesta fue muy rápida y le señalé la puerta. Muy bien. Tengo que hacer una pausa. Después de la misma platicaré con un militante panista. ¿Cuál es la visión desde afuera, alguien que no está en un cargo público, que no fue, digamos, contendiente en el pasado proceso? Vamos a escucharlo. Hay distritos electorales en Jalisco que prácticamente están etiquetados al Partido Acción Nacional. Tiene una elección o un votante totalmente fiel. Eso no pasó en el pasado proceso electoral y la pregunta es ¿qué fue lo que sucedió? Aquí muchos dicen que el PAN tiene que regresar a sus orígenes, a sus principios, a su doctrina para empezar a enmendar el camino que algún día lo llevó a ser una opción válida en Jalisco, a hacer realidad lo que dijo Manuel Gómez Morín de mover las almas en México. En vísperas del año electoral del 2015, la gran apuesta para el blanquiazul es decidir si abiertamente juega sus cartas en alianza con otro partido o si de plano busca resurgir con los comicios aunque no tenga de momento personajes de arrastre. Voces críticas al interior del partido denuncian que es necesaria una sacudida para desterrar a elementos nocivos que fueron quienes llevaron al PAN a sufrir una terrible derrota.
Para algunos, lo más importante es que Acción Nacional regrese a sus orígenes, a sus principios del bien común y la herencia de destacados humanistas como Manuel Gómez Morín, Efraín González Luna y hasta el propio Manuel Cloutier, Maquillo. Eso es una petición o una apuesta que han hecho algunos analistas o gente incluso del mismo partido que dicen que hay que regresar pues, al PAN de siempre. Saludo con mucho gusto a César Madrigal, él es exdiputado federal del PAN. César, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Un saludo a la audiencia. César, bueno, hace un momento seguramente escuchaste las reflexiones de Fernando Guzmán, de Gustavo. ¿Tú estarías también convencido de que hay que dar borrón y cuenta nueva o no hay que revisar lo que se hizo mal? Mira, para que el partido pueda tener éxito en los siguientes procesos, sin duda alguna, hay que revisar lo que sucedió anteriormente. Y no solamente en el 2012, en el 2009, cuando es por primera vez que perdemos la alcaldía de Guadalajara, en mi caso que soy panista del municipio que es la capital del estado, ver el 2006, por qué ganamos tan rotundamente, es decir, hacer una serie de análisis. Lo que sí es un hecho es de que ese tema, una vez que se concluya, es dejarlo ya, ahora sí que en el baúl de los recuerdos, ver el presente, mirar hacia el futuro. Y bueno, yo veo que en este momento el sistema PRI-gobierno tiene un desgaste criminal en sus 3 niveles de gobierno y es una gran oportunidad para la institución en la cual yo participo. Ahora bien, tú dices que hay que hacer una revisión puntual de lo que pasó, lo que se hizo mal, pero tiene que ser una visión autocrítica también, ¿no? Sin duda alguna, tiene que ser una visión extremadamente objetiva, una visión que pues las dirigencias, que son quienes llevan los procesos a futuro, puedan llevar a cabo este análisis, quienes fueron aspirantes, candidatos en el pasado proceso, en los pasados, que también den su experiencia, ¿verdad?, para que las cosas buenas, que se hicieron muchísimas cosas buenas, se repliquen, y lo que puede ser algún punto de debilidad de nuestro partido, que se pueda convertir en una fortaleza. Y bueno, sin duda alguna, pues consultar también a la militancia, ¿verdad? Yo estoy un convencido de que no podemos separar la labor de las cúpulas partidistas de la militancia, y bueno, pues hay que empoderarla y escucharla, que es más sabia que todos nosotros, ¿verdad? Llegó un momento, te lo digo abiertamente, incluso yo lo escribí en su momento, que cuando el PAN era gobierno, llegó por momentos a parecerse al PRI. Bueno, mira, lamentablemente el poder desgasta. Yo lo que creo es de que el 90% de la militancia del PAN en todo el país somos gente que actuamos conforme a la ética panista, la mística panista, la filosofía. En todos lados se cuecen habas, también eso es un hecho. Pero bueno, yo considero que mucha de esa gente que le hizo daño al partido ya no está. Muchos veo que se han ido con Alfaro, afortunadamente que ya no estén aquí haciendo daño. Y bueno, pues sin duda alguna veo a un PAN fuerte y con una gran visión de futuro. ¿Y qué pasa con los procesos de expulsión que están en el partido todavía, pendientes? Pues sin duda alguna confiamos plenamente en el derecho, en el estatuto. Ya en su momento la Comisión de Orden de nuestro partido deberá de definir conforme a la ley las conductas que pueden ser sancionables y habrá que esperar, ¿no? En ese sentido estamos muy confiados en nuestro Consejo Estatal, la Comisión de Orden y en las 3 dirigencias, ¿verdad? Decía hace un momento Fernando Guzmán Pérez Peláez que el ejercicio del poder desgasta. En el caso de 18 años de PAN, 3 años es suficiente para que la gente recupere la confianza en el PAN y vuelva a tenerlo como opción. Sí, porque si comparamos los indicadores de Peña Nieto en estos casi 2 años con los del presidente Calderón, en cuestión económica estamos muy por encima de lo que hace el PRI. Lo que me dice la gente en las casi 530 colonias de Guadalajara es que anteriormente con el gobierno de Calderón llegaban perfectamente a la quincena y que ahora con Peña Nieto, que está más cara la gasolina, la energía eléctrica, el gas, todo, no llega ni a la semana. Entonces es un indicador importante y ahora con el tema de la ingobernabilidad que hay en el estado de Guerrero a raíz de la desaparición tristemente de estos estudiantes, pues se ve que el PRI no sabe gobernar, ¿verdad? Es evidente. Ahora bien, mencionabas hace un momento que es una opción, pero yo te preguntaría, lo decíamos hace un momento en la reflexión, ¿el PAN debe ir solo o puede ir en alianza? Mira, yo considero, yo confío plenamente en lo que decida la dirigencia. En el 2013 hubo elecciones en la mitad del país, en todos fuimos en alianza con el PRD, en todos ganamos prácticamente, recuperamos capitales importantes, ganamos ciudades como Reynosa, Puebla, Aguascalientes en alianza, retuvimos la gubernatura de la Baja California Norte. Hace algunos meses en Tepic Capital lo ganamos con una coalición de facto con el PRD. Entonces yo no vería mal ese tema, ya es un tema moderno. El PRI, por ejemplo, perdió Guadalajara hace 3 años y el voto del Partido Verde es el que llevó a Ramiro Hernández
a malgobernar Guadalajara en este momento. Entonces, es válido el tema de las alianzas, buscar las coincidencias y en las diferencias, pues hacer un tema de que eso no se transite, ¿no?, en el gobierno. Hace un momento el dirigente del partido, Gustavo Macías, decía que los militantes panistas son generosos y podrían ceder una candidatura a alguien que no sea militante. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿O primero Claro el que sí. militante? No, claro que sí, porque nuestro partido siempre ha pugnado porque los y las mejores sean quienes estén encabezando proyectos, y obviamente si de nuestra sociedad jalisciense, de nuestra zona metropolitana, ciudadanos y ciudadanas valiosas desean participar en política y a través de Acción Nacional, claro que como militante mi punto de vista es que las puertas están abiertas, somos el partido más ciudadano de México y tenemos 75 años siendo lo que es lo que tiene de fundado nuestro partido. Muy bien, César, vamos a continuar hablando contigo en un momento más. Hemos escuchado la opinión de 3 de nuestros invitados. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. ...2015, la encrucijada panista, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Y Gustavo Macías, dirigente estatal del PAN, te tengo que repetir la pregunta que le hice hace un momento a César. ¿El PAN está viendo la posibilidad de alianzas en el próximo proceso electoral con otros partidos? Estamos en pláticas, en especial con el PRD en Jalisco. A nivel nacional creo que ya no hay posibilidades, pero en Jalisco tenemos una puerta abierta con ese partido. Hemos estado revisando, sobre todo en el tema municipal, no tanto en el tema de diputados, en el tema legislativo, sino más bien en el tema de los municipios. ¿Cómo hacer un paquete desde los ayuntamientos que beneficiemos a la gente? La idea es ver cómo le fue al PRD, cómo le fue al PAN en los procesos anteriores y cómo podemos hacer un equipo de trabajo para bien de la gente. Eso es lo que estamos revisando con ellos. Hay acercamiento, hay diálogo. Estamos sí también con el tiempo encima para definirlo. Yo creo que una semana más estaremos definiendo. Si llegamos a un acuerdo, haremos, no será tal vez una alianza en general en todo el estado, pero sí haremos alianzas de acuerdo a lo que la ley se establece, que puede ser mínimo 25% de los municipios. ¿Y estos incluyen la zona metropolitana? Podría incluir la zona metropolitana, es lo más atractivo para ambos, zona metropolitana. Los que hoy gobernamos, que somos 22 municipios en el estado, el PRD gobierna 5 municipios. Entonces hay coincidencias en este tema que al final no viene a afectarnos en cuestiones ideológicas, porque estaríamos armando una especie de paquetes para los municipios con el ánimo de generar beneficios para la gente en esos municipios. ¿Y cómo será la selección interna de los candidatos? Ahí es el paso que estamos revisando. Por ejemplo, de entrada, pues el PRD puede designar en sus municipios que ellos gobiernan, el PAN propondrá el candidato donde se gobierna. O donde tenga mayor presencia en cuanto y a votos. Revisaremos donde no somos gobierno ni uno ni otro, pues veremos cómo nos ha ido en los procesos anteriores. Sí, y si sale por ahí un personaje muy ligado al PRD, pero que sea un buen personaje de arrastre, ¿también el PAN podría ceder? Mira, en algunos municipios nos han pedido incluso parte de la militancia que en este momento hay posibilidades de jalar a algún personaje que no se identifica con nosotros y que pudiera representar al PRD, y los panistas pudiéramos sumarnos con esa propuesta. En los municipios es mucho menos, sobre todo en los municipios pequeños, el tema ideológico es más bien liderazgos que se van generando locales, regionales, ahí en cada municipio, lo que te decía, el pequeño comerciante, el líder social, y pudiéramos por ahí coincidir con un personaje ambos partidos. Muy bien, Fernando Guzmán, ¿qué es lo que viene para el PAN? ¿Qué vislumbras tú? Es más, te lo digo así de claro, ¿qué te dice tu conciencia para el PAN? Bueno, que el partido tiene que trabajar mucho para acercarse a la gente. El tema que ahora tú proponías, Carlos, justamente es un tema difícil de discernir, porque en una democracia, y en la democracia mexicana hoy, con la perspectiva al 2015, pues a veces se ve la necesidad de construir alianzas. Pero alianzas, ¿para qué? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Bajo qué programa? La gente está harta, y esto tenemos que reconocerlo, en general de los partidos. Y piensa que los partidos nada más buscan el poder porque sí, y luego se olvidan de la gente.
Y el PAN ha sido históricamente un partido comprometida con su electorado. Entonces, yo no descartaría, por supuesto tendrán que decidirlo las instancias del partido. Pero ¿a ti en lo personal no te agrada? A mí en lo personal, en lo personal creo que hemos ganado elecciones con alianzas que no habíamos podido ganar de otra forma. Y ahí están Puebla, Sinaloa, por mencionar dos estados, Oaxaca, pero también creo que esto nos ha hecho perder identidad. Y aquí es donde hay que ver cuál es el alcance y cuál es el compromiso de un partido con sus principios, con sus programas y con su gente. Yo, en lo personal, en lo general, no me gustan las alianzas, pero también creo que pueden hacerse compromisos con base en programas, porque si hay partidos que tienen diferencias importantes y nada más hacen una alianza para llegar a gobernar un municipio, un estado o el país, pues se vale, pero es muy discutible. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de la alianza del PAN con el PRD en Nayarit. A nivel nacional se estaban agarrados de la greña y en Nayarit iban en alianza y ganó a Chavarría. ¿Cómo explicarlo a la gente eso? Y luego, ¿qué pasó? Perdimos fisonomía, perdimos fuerza, perdimos identidad, perdimos votos. De momento fue un gran éxito. Ahora, hoy por hoy, a veces en las elecciones, un solo partido, pues si no hace una alianza y una suma, no puede llegar. Bueno, la alternancia se dio cuando Vicente Fox fue candidato del PAN, que lo proponía, y hubo otro partido que también se sumó. Entonces, no podemos estar cerrados, pero yo creo que el partido tiene que hacerlo de cara a la gente, con el compromiso de sus principios y de sus programas. Y sobre esa base, pues se puede construir. Es lo que tú decías hace un momento. ¿Para qué? ¿Alianza para qué? Esa es la primera pregunta, ¿no? Así es. Y aquí no es nada más para ganar. Obviamente, pues en toda alianza se busca ganar. Y claro, para ganar hay que compartir. Y esto pues, también tiene una lógica elemental, pero sin claudicar de principios y de programas. Si se hace, el PAN pierde. A veces se puede ganar y perder cosas más importantes. César, ¿tú qué opinas de esto? Mira, yo creo que en el caso de Jalisco y en el caso de Guadalajara, yo considero que el PAN puede ganar solo. Yo veo que tenemos el voto duro, la estructura para ganar solos. Yo soy partidario de las alianzas, sí creo que son importantes. Por ejemplo, en el caso de Guadalajara o Zapopan, el partido que triunfa tiene un total de 13 regidores y la oposición tiene 8 regidores. Si de estos 13 regidores, quizás en una alianza con el PRD, como comentaba Gustavo, hubiera quizás un regidor del PRD, pues finalmente tienes 12 regidores que van a llevar a cabo tu programa, tus principios, y que en una democracia, como se toman las decisiones en un cabildo, pues tienes mayoría para sacar tu agenda y tus principios, porque el ejemplo más cercano es lo que pasó con Ramiro. Si Ramiro no hubiera ido en alianza con el Verde, en este momento el alcalde sería Alberto Cárdenas del PAN. En cambio llegan y obviamente estamos viendo que la agenda del PRI, por cierto, desastrosa, es la que está gobernando Guadalajara. Entonces yo creo que sí vale la pena que en estos instrumentos legales que existen, como las coaliciones parciales, hagamos uso de ellas. Incluso se señala por el mismo Código Electoral que cuando es una coalición parcial tienes que registrar ante el Instituto Electoral del Estado de Jalisco una plataforma en conjunto. Entonces, si haces acuerdos y los temas que nos dividen, evidentemente coincido con lo que dice Fernando Guzmán, el PAN no va a claudicar. El principal principio de doctrina que tenemos, el pilar, es el derecho a la vida, que protegemos la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. En eso no podemos claudicar porque es parte de nuestra esencia y como bien se comenta, nuestro voto duro, nuestro electorado por décadas vota por el PAN porque saben a qué se atienen. Entonces, en un tema de un ayuntamiento donde tendríamos mayoría de regidores, aún con la alianza, no veo que hubiera problema de que agendas de otros partidos pudieran imponerse, y más si hay una agenda previa, una plataforma que se inscriba ante la autoridad electoral local. Tú lo citaste, el caso, por ejemplo, del derecho a la vida, el tema del aborto, que el PRD ha pugnado por él en el Distrito Federal sobre todo. ¿Cómo aliarte con un partido que tiene, por ejemplo, esa visión? Mira, te pongo otro ejemplo. El Partido Verde salió también a nivel nacional con Peña Nieto y el Partido Verde está proponiendo temas de cadena perpetua, etcétera. Yo no veo el PRI sumado en esa causa. O sea, si también analizamos lo que ha hecho el PRI con sus aliados, con el PANAL, con el Verde, también tiene causas totalmente diferentes, ¿verdad? Claro. Simplemente, pues es cuestión de ese análisis. Lo que es válido es de que definitivamente si el partido encabeza y la mayoría de regidores son gente de Acción Nacional, no hay ningún riesgo de que otro tipo de agendas diferentes a la que promueve el PAN sean gobierno. Es simplemente un tema electoral
Y en el tema de gobierno, insisto, se hace esa plataforma en común y yo les aseguro que tenemos coincidencias en un 95%, avancemos en las coincidencias. Muy bien, César. Bueno, voy a una pausa, pero al regresar les voy a preguntar sobre un fantasma que apareció en el 2012 y preguntarles si lo ven todavía para el 2015. Me refiero a Enrique Alfaro. Una pausa. ...2015, la encrucijada panista, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Hace un momento Gustavo yo lanzaba la pregunta al aire en el sentido de que en el 2012 de repente apareció un fantasma llamado Enrique Alfaro, que fue creciendo, y los mismos priistas dicen que si se tarda más la elección, igual les gana. En el 2015 estamos viendo cómo hay panistas que se han sumado ya a eso. ¿Cómo ven ustedes ese fenómeno? Mira, la gente que se fue del PAN seguramente no eran panistas que tuvieran marcada nuestra identidad, nuestra doctrina, gente que llegó tal vez por la circunstancia en su momento y están fuera del PAN y que les vaya bien y que pues vayan a buscar lo que desean, puestos de elección popular, no enriquecer a un partido político. En este momento, lo que comentabas, las circunstancias son distintas. Hoy el escenario es completamente distinto. Hoy se buscan municipios, no se busca la gobernatura. Estarán encerrados en su municipio, estarán haciendo la campaña propia en esa demarcación. Es un escenario completamente distinto. ¿Dices tú que los panistas que ya se fueron, consideras entonces que no habrá más panistas que se vayan? Yo espero que no. Hemos dejado siempre abierta esa posibilidad. Nosotros estamos muy contentos con los que han llegado. Se han ido menos de 10 gentes de este partido, han llegado más de 20,000 nuevos militantes del PAN, siguen todos los días recibiéndose solicitudes en los comités estatal, en los municipales. Entonces, estamos muy contentos con los que están llegando. Algunas voces críticas de tu propio partido, exdiputados que he platicado con ellos, todos me han dicho que antes el PAN, tenía, no como el PRI, que abría la puerta a todo el mundo, el PAN era más selectivo al recibir a sus militantes. Y que de un tiempo a la fecha, cuando llegó a ser gobierno, pues recibían a todos, sin siquiera saber historias, etcétera. ¿Es cierto esto? Hoy seguimos con el procedimiento que señala el propio estatuto. La gente sí tiene que tomar parte de la doctrina del PAN, sí tiene que entrar en cursos, sí tiene que hacer una especie de evaluación. Sigue habiendo los filtros tiene que acreditar un modo honesto vivir, tiene que ser nuevamente gente reconocida en los municipios para poder entrar al PAN y tiene que estar sujeta sobre todo a un tema de capacitación ideológico y ser gente de buen vivir en los municipios. Sí hay y sigue habiendo candados para poder llegar al PAN. Fernando, dice Gustavo Macías que la gente que se fue no era panista o no tenía arraigado el PAN, pero se fue tu coordinador de campaña. Mira, yo creo que el panismo es mucho más que el ser miembro del PAN. Luis Felipe Bravo Mena, actual senador de Acción Nacional y expresidente nacional, acaba de sacar un libro precisamente sobre Acción Nacional y sus 75 años. Y él distingue esto, el panismo como un fenómeno sociológico, que son los millones de mexicanos que coinciden en una visión humanista, trascendente de la vida, que creen, como decía César, en el derecho a la vida como básico, esencial, que creen en la participación ciudadana como una vía de ejercer la democracia, una democracia participativa, como lo ha hecho Acción Nacional en muchos de sus gobiernos. Hoy tenemos el Estado de México, que todavía no tiene una ley de participación ciudadana y no tiene iniciativa popular, y fue un compromiso del gobernador que ya va de salida, y bueno, cosas verdaderamente absurdas de atraso. Y los gobiernos del PAN, que han cometido sin duda errores que hay que corregir, han tenido también grandes aciertos. Y hay que conectar ese panismo social con la acción del partido y sus candidatos. Si somos fieles a esa identidad, a estos principios, a estos valores, si trabajamos en unidad bajo esa ruta y proponemos a la sociedad alternativas con solvencia moral, de honestidad,
de capacidad profesional, de servicio, realmente una mística de servicio a la comunidad, vamos a recuperar, porque lo que está pasando en Guadalajara, en Jalisco y en el país, no vamos bien. Se criticaba mucho al presidente Calderón por su decisión firme de combatir en materia de seguridad y que para qué se hizo esa guerra contra la delincuencia, etcétera. Hoy estamos padeciendo una situación en el país en donde más de 12 estados están completamente fuera de control. Estamos viviendo un escenario donde se está cayendo a pedazos la gobernabilidad en muchos estados. La economía no levanta. Y bueno, yo creo que ese panismo que está latente en la sociedad nos está pidiendo pues que regresemos a esa identidad, que propongamos buenas ofertas, y si lo hacemos, la victoria no está lejana, pero hay que rectificar, corregir y cumplir a la gente. Ahorita que decías que el panismo va más allá de la gente que está en un partido, etcétera, quiero suponer con esto, Fernando, que hay gente por ahí, gente de bien, que tal vez sea panista sin ser militante. Sí, por supuesto. Ese es justamente el análisis que hace Luis Felipe y yo coincido totalmente con él. Sociológicamente hay ese panismo, que es esa coincidencia en una cosmovisión política. ¿Cuál es esa cosmovisión? El que coincidimos con un humanismo, con que haya democracia, con que haya respeto a la libertad de expresión, con que haya seguridad pública, con que haya rendición de cuentas, con que se gobierne con la participación ciudadana, con transparencia, que se combata la corrupción. Y ahí tiene que trabajar fuerte el partido, en ser fiel a esa identidad, claro, escoger las mejores cartas dentro o fuera del partido y proponerlas a la gente. Si lo hacemos, yo creo que el camino al regreso a la responsabilidad de gobierno no está lejano. César, te tengo que preguntar lo mismo del tema de Enrique Alfaro y la posibilidad de que la gente se siga yendo de tu partido. Mira, en el caso de la gente que se ha ido del PAN y que ha emigrado con Alfaro, mi muy particular percepción, ya con 21 años participando en el PAN, en política interna, y para no personalizar a nadie y no herir sentimientos de nadie, los que se han ido son liderazgos que ya no tenían nada que hacer en el PAN, repudiados por la militancia, sin una base de apoyo, que tuvieron cargos importantes y decepcionaron a su equipo de trabajo. Por lo tanto, era imposible que en este 2015 pudieran aspirar a algo, porque estaban ya prácticamente en la quiebra política, ¿no? Entonces, Enrique, pues él es el caudillo de un partido. Depende del estado anímico en el que se levante, él decide las candidaturas, si a alguien le cayó bien o le cayó mal, y seguramente le cayeron bien estas personas que se fueron para allá, y pues son gentes que habrá que esperar si son candidatos. Seguramente les vendieron espejitos por oro, seguramente al rato les van a aplicar la clásica, oye, se complicó todo, no vas a poder ser, pero haz fila como todos los demás. Entonces, es gente que definitivamente en el PAN ya no tenía ninguna posibilidad, y como dice el presidente Gustavo, van por una candidatura, no por un proyecto o un programa de gobierno. Entonces, yo les auguro un profundo fracaso, porque en política y en la vida misma hay que conducirse con integridad, con ética, con valores, con lealtad, y pues no simplemente por una aspiración personal, sino por un proyecto de país, de estado y de ciudad, que el PAN lo tiene desde hace 75 años, y yo retaría a la gente de este Partido Naranja, pues qué proyecto defienden al día de hoy, no sé qué causa tengan, tienen gente del PRI, del PAN, del PRD, no entiendo qué causa defienden. Ahora, César, es importante tomar en cuenta el proceso de selección de candidatos, porque es muy común, sobre todo en los municipios, no quiero decir del interior de Jalisco, cuando un personaje no es tomado en cuenta, luego se va a otro partido, lo hemos visto, y gana la elección por otro partido. Mira, yo creo que aquí que está nuestro amigo Fernando Guzmán, él vivió en el 2003 un proceso a la alcaldía muy interesante, aplicable al día de hoy. En el 2003 en Guadalajara, que le echamos la mano a Fernando en ese entonces, hubo una contienda con los militantes democrática. En el proceso interno fue muy cerrado, Emilio González le gana a Fernando, y Fernando de forma generosa se suma con Emilio y ganamos la alcaldía, por nada, pero le ganamos a un candidato como Jorge Arana, que iba 30 puntos arriba. En Zapopan, en ese mismo proceso, se da un dedazo, una designación con Tarcisio Rodríguez, un municipio que estaba bien gobernado, que la gente lo veía bien al gobierno panista, y perdimos. Entonces yo creo que si traemos eso a prácticamente 12 años después, pues es una buena historia, es un buen análisis de qué hay que hacer a lo que viene, no solo en Guadalajara, en la mayoría de los municipios debe de haber que se le tome en cuenta al militante, porque el militante es el que de boca en boca promueve el partido, el que cuida la casilla, el que hace movilizaciones, y si a la gente no la tomas en cuenta,
pues la gente va a decir, bueno, pues entonces quienes lo designaron, que le hagan la campaña, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el 2013 es un ejemplo muy claro de la unidad. Y bueno, aquí está Fernando como testigo. Hace 3 años yo también participé en el proceso interno a Guadalajara, perdí. Ese mismo día fuimos al comité municipal a levantarle la mano. Miguel Zárate, que fue un ciudadano que quiso participar, estaba Fernando Guzmán también, que era nuestro candidato a gobernador, estaba Alberto Caranza y tu servidor, y al final ese proceso de unidad con la militancia logró que Alberto ganara la contienda externa, pero perdimos por el verde. Muy bien. Tengo que hacer una pausa y regreso a las conclusiones de este tema. ...2015, la encrucijada panista, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44, el tiempo se va volando. Yo los quiero comprometer a que regresemos para volver a hablar del PAN, creo que hay bastante tiempo todavía. Pero tus conclusiones sobre este tema, Gustavo, lo que viene para el PAN. Ya los panistas estamos preparados, hay esperanza, hay mucha fe en que las cosas pueden ser mejores para este partido. Todos los días así nos lo manifiestan y estamos muy confiados en que el proceso ha quedado atrás. Estamos conscientes que en democracia se gana o se pierde y vamos hoy a ganar en este 2015. Presentaremos a los mejores hombres, a las mejores mujeres, sacaremos procesos completamente de satisfacción para la militancia y estaremos del otro lado en este próximo proceso. Ya son en zona metropolitana, más de 5 años de gobiernos del PRI, la gente no está contenta con este desarrollo, los problemas ya los hemos mencionado que siguen acumulándose y sí diferenciar, son 5 años, porque luego dicen 2 años, sí del gobierno del Estado, pero de los gobiernos de zona metropolitana, ya son 5 años en Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Movimiento Ciudadano en Tlajomulco. ¿Tú crees que esta sombra de los malos gobiernos del PRI, digamos, sea más grande que los malos gobiernos que tuvo el PAN, incluyendo el de Emilio? Sí, nosotros tuvimos son mucho más los aciertos que el PAN tuvo durante su gobierno. Por supuesto que aprenderemos de los errores y buscaremos que el PAN esté muy cerca de sus gobernantes en un futuro, que no se permita que se cometan errores, porque mucho de lo que se cometió dentro de los gobiernos o los errores que se cometieron fue un descuido, el permitir que se cometiera uno y se dejara pasar y se cometiera otro. Hoy estaremos muy atentos con nuestros funcionarios públicos, que se conduzcan con rectitud en el gobierno y eso sin duda recuperará la confianza de la gente. Fernando Guzmán, tus conclusiones. Sí, Carlos, mira, yo creo que si hacemos un corte de caja, el balance sale a favor de los gobiernos del PAN. Y hoy los ciudadanos, hoy la gente lo puede medir y comparar. Ahí está el tema del secuestro, que es el delito más devastador que puede acabar con un país, con un estado o con un municipio. Fue el principal compromiso del presidente Peña Nieto. Ha crecido 220%. El tema de la seguridad, que antes teníamos el problema de las bandas, los enfrentamientos, ciertamente la guerra contra el narcotráfico. Ahora tenemos una delincuencia común creciente, asaltando las viviendas, los negocios, los comercios, los vehículos de transporte de mercancías, que ahí está, y lo vemos. No nada más en Tamaulipas o en Michoacán o en Oaxaca o en Sinaloa, sino lo vemos en estados incluidos Jalisco, que es un estado fuerte. Entonces, hay manera de comparar las tasas de empleo, las finanzas públicas sanas que Acción Nacional entregó en sus 2 gobiernos federales, el impulso al desarrollo de los municipios, que Jalisco es un ejemplo a nivel nacional, el desarrollo regional, el desarrollo con participación ciudadana para determinar políticas públicas, y el balance es favorable. Yo no tengo la menor duda. También hay que reconocer que se cometieron errores y no podemos ser soberbios y voltear para otro lado. Necesitamos corregirlos, pedir con humildad a la gente perdón por esos errores, buscar no repetirlos y presentar las mejores cartas a la sociedad y tener un partido unido, porque también esto es fundamental. Un reino dividido es un reino perdido. Y un partido no tiene nada que hacer. Pero si tenemos un partido fuerte, unido en sus valores, en su identidad, en su historia, y proponiendo, los balances al final
son favorables para poder recuperar el respaldo de la población. No tengo la menor duda. Muy bien, César Madrigal. Mira, yo lo que veo es que hay dos factores muy importantes por los que el PAN sin duda alguna va a ganar el próximo año en todo el país, no solo en Jalisco y su zona metropolitana. El primero, ya lo comentábamos hace un momento, está en el bolsillo de la gente. Con Peña Nieto es catastrófica la economía, el tema de la reforma fiscal, los impuestos, la gente se queja de todo el tema económico con Peña Nieto. Punto número dos, pues sin duda alguna traen un desgaste a nivel estatal y municipal. A nivel estatal yo veo un gobierno del estado de mucho rollo, pero pocas acciones. Veo un gobierno municipal perdido, ausente, no existe. En las calles de Guadalajara todo el mundo se queja de los robos, de la inseguridad. Todo el mundo se queja de que no sirve la lámpara, que la ciudad está llena de baches. Creo que en estos 5 años metropolitanos, como dice Gustavo, y en estos 2 años de Peña Nieto Aristóteles han demostrado que pueden traer un desgaste de 20 o 30 años, ¿no? Han sido catastróficas estas gestiones. Y en segundo lugar, veo un PAN muy posicionado. Del 2012 para acá hemos recuperado 6 capitales, ganamos la única gubernatura en juego que fue la Baja Norte. Yo creo que el PAN debe de hacer 3 cosas para poder ganar el próximo año. Número 1, salir unidos, que es bien importante, no salir con divisiones. 2, salir con abanderados con las manos limpias, que no sea gente que por una gestión previa, en cualquier orden, genera un rechazo de la gente. Esa gente ya no hay que impulsarla. Y número 3, gente que esté orgullosa de ser panista y con identidad. Entonces, estoy muy optimista y estoy seguro que habrá una segunda oportunidad, como dice Fernando, reconociendo lo que hicimos mal, pero mirando al futuro, porque comparando PAN y PRI estamos muy lejos de ellos en los indicadores de un buen gobierno. Muy bien. Pues yo le quiero agradecer a los 3 que han venido al programa y hablar sobre este partido. Como ya les digo, vamos a tener otra oportunidad para volver a hablar del mismo. Haría una reflexión final en lo personal. Hace tiempo escribí de un personaje panista que llegó a poner en su vehículo un bocho, un Volkswagen Sedán. Colocó una gigantesca rata de hule espuma y le puso PRI. Sergio Rueda Montoya, efectivamente. Él iba al Congreso con su ratota y decía PRI y circulaba por todos lados. Los reporteros, me acuerdo, lo entrevistábamos con una facilidad para autoentrevistarse él, que era impresionante. Era un personaje muy auténtico y muy singular del partido. Cuando yo escribí esa columna y hablé de Sergio Rueda Montoya, me hablaron sus hijas para decirme que qué bueno que hablaba del papá, porque yo terminaba diciendo que ese tipo de personajes fueron los que hicieron al PAN como lo hicieron, que le dieron ese nombre, ese prestigio, esa forma de ser distintos. Y yo sentía que en el ejercicio del poder el PAN actuaba con soberbia y se había olvidado definitivamente de hacer lo que hacía Sergio Rueda Montoya. Este tipo de situaciones, estos personajes y este tipo de labor política, el PAN lo descuidó, terminó convertido en un gobierno muy parecido al PRI, como ya lo decía aquí en corto a los compañeros. Así que si el camino para el PAN es ese, probablemente puedan tener una oportunidad. Por cierto, la columna se llamó De Sangre Azul. Hasta la próxima.